estás? Encantada de recibirte en este espacio de salud. Alimenta tu vida. Digo que creo en Dios. Como el ciego, cree en la luz del sol. Y no porque la ve, sino porque la siente. ¿Y ahora me acompañás? Vamos a ver juntos los avances que Alimenta tu vida tiene para vos. Alimenta tu vida ha sido galardonado en Termas de Río Hondo con el Premio Martín Fierro Federal en el rubro Temas Médicos. Gracias, Aptra. Hoy, en Alimenta tu vida, la licenciada Alicia Croco hablará sobre la importancia del automonitoreo glucémico en diabéticos. El doctor Daniel Scorsetti hablará sobre los avances en trasplante de córnea. La receta del día: galletitas sin TAC, sin lactosa y sin azúcar. El doctor Ernesto Crescenti será entrevistado por la conductora para hablar sobre el tratamiento inmunológico en personas con aplicación de quimio o radioterapia. La licenciada Alicia Croco explicará los motivos por los cuales los niños se inclinan por los alimentos dulces y rechazan las verduras. Además, y atención, el doctor Miguel Ángel Perillo junto con su paciente y televidente Cristina están en el estudio y serán entrevistados por la conductora para contarnos en qué se basa el tratamiento dental por el bruxismo y también para mejorar la masticación. Y recordá lo que la licenciada Alicia Croco te dice en todos los programas. Cuida tu salud. Decile adiós a las drogas alimentarias. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Estoy acá con el doctor Miguel Ángel Perillo, un excelente odontólogo, y acá con un testimonio muy lindo de una persona que fue paciente mía, pero que además se ocupa de ver qué posibilidades tiene para que su masticación mejore. Entonces me pide el teléfono del doctor Miguel Ángel Perillo para tener una consulta. Y entonces acá el doctor Perillo nos va a comentar, en el caso de María Cristina, ¿cuáles son las sugerencias que le indicó en la consulta? La paciente presenta un problema funcional, masticatorio, debido a un bruxismo importante de su boca que ha llevado a la pérdida a la atrición, al desgaste de los dientes, con lo cual le conlleva problemas musculares, problemas de articulación, cefaleas, problemas gastrointestinales al no poder masticar bien. Y todos estos problemas radican en una mala oclusión, en una mala mordida que le han perdido en el transcurso de los años y han aparecido y reflejado en otras partes de su cuerpo. Independientemente del sistema gastrointestinal, que al no poder masticar bien, por supuesto, nada funciona bien. Todo comienza en la boca. ¿Y cuál sería la solución en este caso? Devolverle la posición de la mordida que ella tenía originariamente, antes de haberse, en este caso, deteriorado por su bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? El apretamiento exagerado de los dientes. Ese desgaste de los dientes hace que la posición de tu mordida vaya cambiando con el tiempo. Ese cambio de posición de la mordida conlleva a un cambio postural de los músculos elevadores de la mandíbula, la articulación del maxilar, los músculos del cuello que están relacionados con los músculos cervicales, por lo cual empieza a haber problemas de columna, o puede haber problemas con el músculo temporal, lo cual te trae problemas en el músculo frontal y te trae problemas de migraña o cefaleas severas. Muchísimos inconvenientes que comienzan ahí en la boca. Cristina, después de la consulta con el doctor Miguel Ángel Perillo, ¿cuál fue tu apreciación? ¿Pensás que podés hacer el tratamiento? ¿Qué sentiste? Me dio un diagnóstico donde entran todas las características que en estos años estuve padeciendo. Entonces me parece que es el momento de tomar muy en cuenta la sensibilidad que tengo en los dientes, porque ha habido un desgaste, porque estoy en mi vejentud, ustedes lo verán. Entonces el punto es que mi bruxismo desde chica ha sido muy intenso. Entonces con las personas que hablo me dicen padecer de lo mismo.
Yo me doy cuenta que a través del tiempo toda la masticación se ha modificado y aumentó mucho la sensibilidad. Y ya no es lo mismo ingerir un alimento que antes no costaba nada y hoy en día dentro de la digestión se complica. Entonces, tengo un diagnóstico un poco más amplio basado en todo lo que el doctor dijo, que de alguna manera algunos los reconozco y sí voy a poner urgente todo en contexto como para empezar a tener esa calidad de vida para seguir alimentándome bien y ganando salud. Porque no se trata de una buena sonrisa, que es exactamente también lo que quiero obtener. Se trata de que pueda tener una buena digestión, porque a veces no termino de comer, que ya estoy sintiendo mal el estómago. Qué bueno lo que acabamos de escuchar. La calidad de vida no es solamente tu cuerpo, sino empieza con la masticación, como siempre te digo. Por lo tanto, buena masticación, buena digestión y buena sonrisa. Lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo y lo imposible sé que con Dios lo voy a lograr. El resultado de una respuesta terapéutica de pacientes diabéticos se basa en una serie de determinaciones y controles útiles para los pacientes como así también para los profesionales, ya que brindan herramientas importantes para evaluar el grado de afección o compromiso que la afección pueda ocasionar en el paciente. Es necesario evaluar peso corporal, su relación con la talla, que nos da el índice de masa corporal. Se divide el peso por la talla al cuadrado. Un ejemplo, si medís 1,70, multiplicás 1,70 por 1,70. De esa relación te va a dar el índice de masa corporal. Además, se deberá evaluar el perímetro de la cintura, control de la presión arterial, consumo de alcohol, tabaco o drogas. Son datos que todo profesional debe conocer y asentar en una historia clínica. Se debe además evaluar la alimentación, los síntomas que presente el paciente, signos obtenidos durante el examen físico, fondo de ojo, examen de los pies. En cuanto a las determinaciones de laboratorio, se debe evaluar, entre otros, perfil lipídico, función renal, ácido úrico y glucemia. Con respecto a la evaluación glucémica, contamos con distintas determinaciones que brindan una orientación sobre lo que sucede con el metabolismo de la glucosa. Por ejemplo, la glucosa plasmática, la fructosamina y la hemoglobina glicosilada, que dan información sobre lo que sucede diariamente con la glucemia del paciente. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es un examen de sangre que se realiza para los diabéticos tipo 2 y para los prediabéticos. Mide el nivel promedio de glucosa o azúcar en sangre durante los últimos 3 meses. Es necesario controlar el comportamiento glucémico en los distintos momentos del día para evaluar y ajustar el plan terapéutico individualizado. Se debe buscar un control glucémico en ayunas, después de las comidas, postprandiales y también hemoglobina glicosilada. ¿Qué valores debemos considerar? Hemoglobina glicosilada menor al 7%. Glucosa plasmática en ayunas entre 90 y 130 miligramos por decilitro. Glucosa plasmática postprandial menor a 180 miligramos por decilitro. La pregunta sería, ¿cuántas veces por día deberás realizarte el automonitoreo de glucemia? El control de las comidas es muy útil en pacientes que, a pesar de tener glucemias en ayunas dentro de los valores normales, permanecen con hemoglobinas glicosiladas elevadas. Es muy importante en el tratamiento intensificado en niños y en diabetes gestacional. Si una persona presenta hemoglobina glicosilada elevada,
los valores obtenidos de las glucemias en ayunas son las que más inferencia van a tener. Pero a medida que las glucemias postprandiales bajen, van cobrando mayor incidencia. Esto quiere decir que en pacientes con hemoglobina glicosilada del 12%, en un principio se debe focalizar las glucemias en ayunas. En un paciente con una hemoglobina glicosilada de 7.2%, se debe trabajar principalmente sobre los valores después de las comidas postprandiales. ¿Cuáles son los beneficios del automonitoreo glucémico? El registro de los valores glucémicos en los distintos valores del día brinda información relacionada con el comportamiento de la glucemia ante las diferentes situaciones como ayuno prolongado, actividad física, cuando se transgrede el plan alimentario y modificaciones en el esquema terapéutico. Va a permitir individualizar el tratamiento prescripto. De esta manera, el paciente podrá comprender las consecuencias del cumplimiento de su tratamiento y los beneficios de realizar una actividad física con una alimentación adecuada y ver la manera correcta de seguir el tratamiento por el buen camino. Por otro lado, pueden detectarse las hipoglucemias leves o asintomáticas que constituyen un factor de riesgo de hipoglucemias severas. Estudios han demostrado que los tratamientos intensificados lograron una disminución de la hemoglobina glicosilada y que redujeron las complicaciones de los pequeños y los grandes vasos sanguíneos, pero que aumentaron el número de hipoglucemias severas. Los nutricionistas sabemos que cuando más cercano a una hemoglobina glicosilada de 7, el paciente va a estar más propenso a que pueda tener una hipoglucemia. Como los pacientes muchas veces perciben síntomas como malestares inespecíficos y temblores, los lleva a consumir hidratos de carbono para conseguir esta supuesta hipoglucemia, revertirla, entonces el control va a ser fundamental. Lo que logra es mostrar muchas veces que estos síntomas no son ocasionados por glucemias bajas y se evitará así la ingesta innecesaria de alimentos con el consiguiente aumento de peso. Se observó también que las hipoglucemias detectadas mediante la glucemia capilar son en muchas ocasiones más precoces que la aparición de los síntomas. ¿Qué es la glucemia capilar? Es una prueba para medir la cantidad de azúcar en la sangre a través de una pequeña muestra de sangre extraída de los vasos sanguíneos. Por eso, la importancia del control glucémico diario en los diferentes momentos que tu diabetólogo te lo sugiera. No te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena. ¿Cuántas personas tienen que realizarse un trasplante de córnea y realmente tienen miedo? ¿Por qué? Porque les falta el asesoramiento médico profesional. Entonces, ¿quiénes son los que se tienen que realizar? Es decir, ¿quiénes pueden realizarse un trasplante de córnea, doctor? El trasplante de córnea es una técnica médica en la oftalmología que ha progresado increíblemente en estos años. Hoy en día se cambia solamente la parte enferma de la córnea y ya no es tan común cambiar todo el espesor de la córnea como se hacía antiguamente. De manera que el que es candidato a un trasplante es porque tiene una córnea que hay algún sector que ya está opaco, cicatrizal o no funcionante, y en que entonces ya la propia córnea de por sí no puede volver a estar útil, volver a ser transparente. Cuando todos esos recursos médicos ya están agotados y no se puede volver a la naturalidad de tener una córnea transparente, entonces no queda otro remedio que hacer un cambio de esa parte enferma que ya no se recupera, que se llama trasplante.
Ahora bien, ese trasplante no es, como era antes, decíamos recién, tan grande. Solamente la capa enferma es la que se va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que si la parte de adelante de la córnea está bien y solamente es la capa posterior, se cambia solo la capa posterior. Y si al revés, por el contrario, la parte posterior está mal y la parte de adelante está bien, se va a cambiar solo la capa posterior de la córnea y se deja la anterior. Eso ha mejorado muchísimo el resultado, hay muchísima menos agresividad en la técnica y por supuesto los pacientes ya no tienen ese temor que tenían antes a someterse a este tipo de cirugías. ¿Puede existir rechazo de córnea? En el trasplante de córnea el rechazo es poco frecuente, es más bien raro. Tené presente que los trasplantes de córnea puede llegar a ser sí, pero tenés que ir al médico a que te examine. No te guíes de comentarios de la gente que no es idónea. Tenés que ir a la fuente. Todo lo que suba a Dios en forma de oración, baja a nosotros en forma de bendiciones. Las recetas son un excelente recurso si sabes elegir inteligentemente cada una de ellas. Tiene que existir variedad en los platos de comidas. Vamos a escuchar y ver la receta que Jorge Bondino te va a hacer conocer hoy. Galletitas sin TAC, sin lactosa y sin azúcar. Ingredientes: 30 unidades aproximadamente. Semillas de girasol crudas, peladas y sin sal, 150 gramos. Maníes pisados, 150 gramos. Arándanos, 100 gramos. Banana no madura, 150 gramos. Preparación: encender el horno a 180 grados. En una multiprocesadora colocar las semillas de girasol, triturar hasta que se desintegren completamente y quede pastoso. Agregar los maníes, triturar nuevamente hasta formar una pasta homogénea. Añadir la banana y batir durante 3 minutos. Por último, incorporar los arándanos y triturar durante 3 minutos más. Con una cucharada, tomar un poquito de la masa y apoyar sobre una placa previamente atomizada con aceite y extrayéndole el excedente y colocar sobre la placa. Repetir con el resto de la masa. Llevar a cocinar a horno a temperatura alta, 180 grados centígrados, durante 12 minutos. Cuando las galletitas estén listas, sacar del horno y dejar enfriar. Conservar en un recipiente de vidrio con tapa hermética. Información nutricional por unidad. Hidratos de carbono, 2.3 gramos. Proteínas, 4.9 gramos. Grasas, 4.6 gramos. Valor calórico, 40 calorías. Espero que te haya gustado esta receta y que empieces a hacer tu recetario favorito para que tu familia y vos estén bien alimentados. Vení a tomar clases con Adrián Andriani y su equipo. Step, aeróbica y otras disciplinas. Te esperamos. Si la vida te pone obstáculos, tu reto es superarlos. Estoy acá con el doctor Ernesto Crescenti, investigador prestigioso, que viene acá a Alimenta tu Vida para tranquilizarte si vos tenés alguna enfermedad como ser cáncer, que estás con tratamiento con quimioterapia y muchas veces las defensas te bajan. Entonces para eso viene acá el doctor, porque la propuesta del doctor es mejorar tu inmunidad. ¿Es así o no, doctor? Yo creo que los propios oncólogos tendrían que recomendar a los pacientes hacer tratamiento con antioxidantes, ya que tenemos científicamente demostrado que el complejo antioxidante lo que hace es atenuar los efectos nocivos de la quimioterapia. Y nosotros sabemos que dentro de las terapias oncológicas, la primera es la cirugía, como de elección,
y luego le sigue tanto la quimioterapia como la radioterapia. El hacer todos estos tratamientos juntos y sumarle el tratamiento antioxidante ayuda mucho al paciente, ya que va a evitar que uno de los efectos de la quimioterapia, por ejemplo, es que le bajen los glóbulos rojos, que le bajen los glóbulos blancos. Al bajar los glóbulos blancos, el paciente puede adquirir una infección, puede tener fiebre, que son los signos de alarma. Nosotros hemos observado, aparte de la observación del laboratorio, la observación clínica de los pacientes que toleran mucho mejor estos tratamientos, no tienen directamente sensación de náuseas o vómitos, el malestar pasa inmediatamente, por lo general no le baja ni el hematocrito ni el recuento de blancos, es decir, toleran mucho mejor la terapia que le deben hacer, se recuperan antes y la evolución de la enfermedad es mucho más favorable, ¿no? ¿Te das cuenta? No es que vos no tenés que hacer el tratamiento con quimioterapia. Esto es una terapia secundaria que habilita a la persona a mejorar sus defensas. Por lo tanto, mejora tu calidad de vida a través de la incorporación de estos principios nutritivos que te van a mejorar tu salud. Dios te da valor y fe cuando tu mente te dice renunciá y desde el fondo de tu corazón te dice intentalo una vez más. ¿Por qué los niños prefieren los dulces y rechazan las verduras? Por una cuestión biológica, los bebés y los niños prefieren los sabores dulces y rechazan los vegetales porque son amargos. En una revista científica se ha publicado un artículo realizado por la doctora Julie Menela, quien investigó sobre este tema. Lo primero que conocemos es que aportan pocas calorías las verduras, detectado por el paladar del niño, que se inclinan por alimentos más energéticos, que los ayudan a crecer y a desarrollarse. Y eso se atenúa cuando finaliza la adolescencia, que coincide con la disminución del desarrollo físico. Por otro lado, las verduras nos dan un sabor amargo a la boca. Este rechazo disminuye con los años, pero puede durar hasta la mitad de la adolescencia y llegar a prolongarse más por la falta de educación alimentaria por parte de los padres y de quienes los cuidan. Para explicar el rechazo instintivo de los pequeños a determinados alimentos, se sugieren a quienes están con ellos que los expongan repetidamente a los alimentos que no les agrada, sin obligarlos, ni presionarlos, ni retarlos. Y con el tiempo los terminarán por aceptar. No obstante, un grupo de revisión y estudio y posicionamiento de la Asociación de Nutricionistas Española destacó que el rango de exposición es muy amplio, de 11 a 90 veces. De ahí la importancia de la paciencia de quienes tienen esta tarea y que los adultos se inclinen por el consumo de verduras delante de ellos, ya que los niños copian conductas de sus progenitores y de quienes están al cuidado de ellos. Y además, la embarazada, desde esa etapa, si se acostumbra al consumo de más frutas y más verduras, el feto se va a acostumbrar al sabor amargo. La leche materna presenta la lactosa, que tiene un característico sabor dulce, y por eso el lactante prefiere la leche de su madre a otros alimentos. Los bebés nacen con la capacidad innata no solo de rechazar los sabores amargos, sino además detectan y prefieren el sabor de la leche materna. Pero papás deben entender que esto es totalmente normal. Hay que acostumbrar a los niños desde edades tempranas a que no se inclinen por los sabores dulces, ya que los pueden llevar a enfermedades futuras. Por eso hay que evitar las bebidas azucaradas o alimentos industrializados, aquellos que presentan etiquetas nutricionales, por más que digan light, también hay abundancia de cereales para los bebés, cuya publicidad engañosa hace llevar a los padres a la compra de estos alimentos cuya cantidad de azúcar escondido conduce al camino de las enfermedades. Respecto a las bebidas energéticas
que son muy consumidas en niños, la cantidad de azúcar que presentan es elevadísima. Las industrias tratan de disimular el sabor amargo proporcionado por la cafeína. Esto hará que los niños y adolescentes se inclinen por el consumo excesivo de estas bebidas y que tengan una sustancia que no debiera existir en su alimentación, la cafeína, dado a los numerosos riesgos que esto puede ocasionar. Dato importante a considerar: casi 2 de cada 10 menores de 10 años consume una media de 2 litros de bebidas energéticas al mes. Es mejor acostumbrar a los niños a que les agrade los alimentos que ofrece la naturaleza. Por ejemplo, frutas frescas, verduras también que contienen azúcar natural, fitoquímicos. Además, acostumbrarlos a que se inclinen por la leche materna, que proporciona numerosas sustancias protectoras, como las inmunoglobulinas. Cabe destacar que los bebés o los niños que ingieren una mayor cantidad de alimentos azucarados tienen una mayor propensión a consumirlos durante el resto de sus vidas y por eso van a tener una mayor propensión de enfermedades crónicas. Por eso, tu patrón alimentario es decisivo para que tus hijos no solo se familiaricen con el consumo de alimentos sanos, sino que además eviten enfermedades futuras. Queda poco tiempo para finalizar este programa, que espero te haya servido. Confía en Dios, probá su misericordia. Dios quiere que vos logres todos tus objetivos saludables. Y es ahí donde tenemos que apuntar, a la salud integral. ¿Para qué? Para sentirnos en armonía. Y ahora te digo hasta dentro de 7 días nomás, con nuevas propuestas de salud y nutrición para vos y los tuyos. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer.